funciona. Eh, y bueno, son las cosas que pasan cuando estamos iniciando una transmisión desde casa. Así que vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa en este momento. Mientras tanto, les aviso a mis compañeras del museo que se fijen por las dudas, a ver acá en el chat si me quieren avisar, o si ustedes están ahí conectados, si me quieren avisar cómo estamos con esta transmisión, que seguramente después vamos a recortar esta primera parte de todas las pruebas para ver cómo está. Bueno, espero que me estén escuchando bien ahora, no sé cómo me escuchan, así que voy a esperar a ver que alguno o alguna en el chat me diga, ¿está todo bien? Y si no, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Podemos hacer una transmisión un poco más sencilla y casera desde mi celu. Pero bueno, primero quiero ver si ustedes me dicen que sí. Ahora sí, buenísimo, qué maravilla. Bueno, cosas que pasan con la tecnología. Así que gracias por estar ahí, gracias por, a pesar de las idas y las vueltas estas tecnológicas, gracias por mantenerse acá conectados. Bueno, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural del Museo Etnográfico y esta es una nueva transmisión de Etnova en casa. Que, bueno, justamente esto fue el factor en casa, 100% en casa, con el sonido del ascensor atrás, con el tema de que la conexión no estaba funcionando. Así que algún problema técnico que, bueno, por suerte lo pudimos resolver. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Acá me están diciendo, ahora se escucha bien, Ana. Qué alivio, en serio, qué alivio. Me falta, es verdad, será por eso, porque cambié de lugar. Tengo la estampita de Freire acá al costado igual, no es que no la tengo. Ahí está Pablo Freire bien presente, pero bueno, evidentemente tal vez el cambio de posición haya sido, vamos a decir que capaz que fue de cábala. Esta es la primera, es la 20ª, la 20ª edición de Nova en Casa que estamos haciendo. Ya cumplimos 20 emisiones. Y bueno, son cosas que pasan. Así que, primero de todo, como siempre, les voy a recordar cuáles son nuestros hashtags, cuáles son nuestras direcciones para poder encontrarnos. Y de paso así yo voy calmando un poco los latidos del corazón, porque después se me olvida todo lo que tengo que decir en la visita. Así que, bueno, como siempre les digo, esta es una actividad que estamos haciendo y acompañando desde prácticamente el principio de la cuarentena, donde una de las cosas que pasan es que, bueno, estamos en nuestras casas. El Museo Etnográfico en este momento en la ciudad de Buenos Aires está cerrado y todo el personal se encuentra en sus casas trabajando o acompañando o, bueno, viviendo la cuarentena de distintas maneras. Y un poco esta iniciativa de Etnova en Casa fue algo que se nos ocurrió al principio desde el área de acción cultural, con todo el apoyo de las autoridades del museo y, bueno, todo el acompañamiento del área de comunicación y prensa, para poder estar con ustedes no solamente estos sábados en vivo, sino a través de un montón de otras actividades que se pueden encontrar a través de este hashtag. ¿En dónde se pueden encontrar? En nuestras redes sociales y en nuestra página web, que son la página de Facebook, como siempre, Museo Etnográfico Ambrosetti, el canal de YouTube, donde estamos subiendo también todos estos videos que estamos transmitiendo los sábados en vivo, que justamente también lo encuentran por Museo Etnográfico Ambrosetti, y si no, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter con el nombre de Etnova, Etnográfico Buenos Aires. Así que con eso yo creo que no van a tener problema para encontrar todas estas cuestiones, y esta es nuestra página web, por las dudas, www.museoetnográfico.filo, porque dependemos de la Facultad de Filosofía y Letras, .uva, que depende de la Universidad de Buenos Aires, .ar, acá en Argentina. Así que ya con esto yo creo que no tienen forma de no encontrarnos. Y bueno, ahora no solamente está el área de acción cultural, sino un montón de áreas y espacios del museo que están organizando actividades en línea. Pueden ver desde el ciclo de cine africano que empezó ayer viernes, donde todos los viernes se va a subir un comentario de un especialista de la sección de estudios de Asia y África, comentando una película a la cual ustedes van a poder acceder por enlace y van a poder verla. Pero bueno, el comentario lo que va a dar es mucho contexto para poder disfrutarla. Y así como está esto, ya han estado subiendo también material del archivo y otros materiales que tienen que ver con otras áreas del museo. Bueno, acá nosotros seguimos acompañándolos y acompañándolas. Y en esta sesión, en esta emisión accidentada como empezó, y nuevamente gracias a los que están ahí. Y bueno, qué suerte que se me entendía igual con las señas, porque yo estaba como tratando de comunicarme para decirles acá estamos, así como ustedes están del otro lado.
Bueno, en esta emisión el tema que elegimos fue un fragmento de una visita guiada que se llama Bronces sin nombre, no, ese es un título de un libro que yo siempre recomiendo, no. La visita se llama No todo lo que brilla es oro y tiene que ver con objetos que están exhibidos en una de las muestras del museo, en una de las salas, que se llama De la Alpuna al Chaco, una historia precolombina. Si han estado en el museo, es la sala que está en la planta alta, que tiene todos objetos arqueológicos y cuenta más de 5.000 años de historia de lo que es el actual noroeste argentino. ¿Por qué digo el actual noroeste argentino? Porque las fronteras entre países, entre estados, estas fronteras territoriales que existen ahora, y entonces tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Bolivia, tenemos Perú, tenemos Paraguay, Uruguay, Brasil, son fronteras construidas, son fronteras que se crearon históricamente, que tienen una fecha. Pero en realidad las poblaciones originarias en este territorio existen desde mucho antes. Entonces, bueno, uno de los factores ahí que estamos teniendo en cuenta es que arqueólogos y arqueólogas, cuando estamos haciendo trabajo de campo, lo que nos estamos encontrando son sociedades que son preexistentes y que muchas veces los límites geográficos eran otros, las marcas territoriales eran otras. Entonces, por eso siempre aclaramos, es en el actual territorio argentino, como para que nos ubiquemos geográficamente en el mapa, pero a la vez sepamos que esa frontera que conocemos como ahora y el presente no es una frontera que existía en el pasado. La frontera probablemente era muy diferente y en eso hay muchos equipos de investigación de arqueólogos y arqueólogas en todo el país y en otros países que también muchas veces están investigando estas diferencias. Vamos a ver un poquito acá por las dudas si hay algún comentario o pregunta. Ah, perdón, acá veo que me están preguntando sobre el ciclo de cine africano. Esto se está emitiendo todos los viernes a las 6 de la tarde. Ustedes entran a la página del museo a las 6 el viernes y van a encontrarse ahí con el aviso, el video subido para, o sea, el poder ver la transmisión de la persona, del especialista o de la especialista que va a estar hablando de la sección de Asia y África, y ahí mismo en el texto van a encontrar el enlace para ver la película. Y esto es gratuito, así que digo, como todas las actividades que estamos haciendo hasta ahora en estas actividades online desde el museo. Así que, pero no, las películas no están albergadas, digamos, en nuestra página, sino que ustedes van a tener que entrar a un link y entrar a otra página a verlas. El comentario de los investigadores y de las investigadoras de la sección de Asia y África sí está subida o va a estar subida a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, así como en estas transmisiones en vivo. Y por cierto, se ve que el número 20 con todo esto y esto de darme vuelta y que, como me decían, mi estampita de Freire está del otro lado, también vamos a tener novedades ahora en este mes de agosto, no solamente este ciclo de cine africano, sino también el último día de cada mes, durante este ciclo que nos queda 2020, vamos a estar teniendo una transmisión en vivo de un vivo, literal, donde van a estar Miriam García y otros cantores, cantoras, bagualeros, bagualeras, pero sobre todo son bagualeras y cantoras, y copleras que van a estar haciendo en versión online, de una manera un poco diferente, obviamente, algo que se estuvo haciendo en el museo durante los 2 últimos años, que era un espectáculo llamado Mujeres del Tahuantinsuyo. Así que el último sábado de cada mes a las 4 de la tarde, en vez de encontrarse conmigo, se van a encontrar con música, con canto, con voces de todo el país, porque si funciona la internet y la tecnología, la idea es esa, es que sea un espectáculo lo más federal posible. O sea, obviamente siempre organizado y producido por Miriam García y por Roberto Moreno. Así que prepárense porque va a estar muy lindo y entonces todos los últimos sábados a las 4 en este mismo horario ustedes se sintonizan, ya saben que no me van a ver a mí peleándome con la transmisión, sino que van a ver a Miriam y un montón de otra gente compartiendo coplas, bagualas y buena música. Bueno, me fijo a ver si hay alguna consulta. Bueno, mis compañeras ahí que están siempre presentes en el chat estuvieron compartiendo también el enlace para que después puedan ver lo del cine africano. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a meternos sobre esta visita que, como les digo, se llama No todo lo que brilla es oro. Y fue una visita que la pensamos hace muchos años y que se viene dando en el museo desde hace muchos años, no tan frecuentemente, que tiene que ver sobre todo con la metalurgia precolombina, con los objetos de bronce. Y esto no solamente con los objetos de bronce, porque en general en la visita hablamos de muchas otras materialidades, de muchos otros objetos y materias primas, pero sí es sobre todo pensar en la idea del valor, de lo valioso, de aquello que
en las culturas precolombinas, cuando se encuentran con los españoles esos españoles de la conquista o esos colonizadores que venían de Europa, pero no eran solamente españoles, pero digo, esta mirada de dónde están los tesoros, o estas frases que se empiezan a escuchar sobre cambiar oro por baratijas. Digo, este tipo de expresiones que están muy asociadas a esta idea de nos llevamos los metales de América y a cambio estamos dejando espejitos de colores, bueno, nosotros lo ponemos, empezamos a trabajar algunas ideas que no tienen que ver ni con el oro, ni con la plata, sino con otros materiales, otras materias primas, como específicamente el bronce, que van a tener el mismo peso o aún más importancia inclusive que el oro. Vamos a ver si, porque parte de todo esto de que tuvimos que reiniciar 2 veces la transmisión, yo tuve que cerrar el programa donde tenía, como siempre tengo, las fotos para compartirles, así que vamos a ver si esto funciona, porque va a ser todo una especie de fase experimental. Así que, igual antes de irme a pelearme con el programa y que ustedes me vean en vivo mientras me peleo con el programa, vamos a ver si tenemos, sí, tenemos acá los comentarios, bueno, están hablando justamente de lo de que viene de mujeres. Pero bueno, sí, les voy a mostrar entonces, me voy a empezar a meter. Está bien, no me está dejando. Entonces, vamos a hacer una forma un poco más casera, como a veces me ha pasado, y les voy a empezar a mostrar algunas imágenes que tienen que ver justamente con esta visita, ¿sí? Entonces, a ver, aguántenme un segundito, que voy a entonces incorporarles, a ver si podemos, porque quiero justamente abrir una foto para que ustedes puedan ver y conocer un aspecto, aunque sea un poquito, de la exposición de la Puna del Chaco, una historia precolombina. Como les decía, es una exposición, una sala que está hablando de más de 5.000 años de historia. La muestra, o sea, los objetos que ustedes van a encontrar vienen de lo que es, como les digo, el actual territorio argentino, una parte del norte de Chile, una parte de Bolivia y de Perú. Pero la mayoría de los objetos son de este territorio, digamos, de estas fronteras. Y vamos a ver si les puedo abrir, aunque sea para que vean. Seguramente se va a abrir medio raro y me va a tapar. Sí, obviamente, esto iba a pasar, pero me están escuchando igual. Así que ténganme un cachito de paciencia y vamos a hacer que esto se vea más chiquito para que usted... no, estoy haciendo lío yo. Veamos, denme un segundo y entonces vamos a tratar de que ustedes puedan ver esta foto un poco mejor y de paso que me vean a mí asomándome y saludándolos. Bien. Estas son las cosas que pasan cuando la tecnología falla, que va a fallar seguramente, como dicen, puede fallar, decía Tuzam, y esto es algo que, digamos, es algo que, bueno, yo acá lo estoy haciendo en vivo y de forma bastante frenética, pero lo tenía preparado. Bueno, sí, son las cosas que pasan. Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, una foto, y ahora sí, más o menos bien levantada. Y por cierto, claro, como se me desconfiguró todo, también se me desconfiguró, porque aprendí a hacer de alguna manera que la imagen me muestre cuando levanto la mano derecha que sea a la derecha y cuando levanto la izquierda a la izquierda. Así que me van a ver girar en el aire, es lo que es la tecnología. ¿Sí? Pero ahora sí, ahora mi mano derecha, mi mano izquierda, perfecto. Entonces, ustedes acá al costado lo que están viendo es una foto que es de una exposición que, como les digo, se llama De la Puna al Chaco, una historia precolombina. Tiene 5 sectores esa sala. Cuando ustedes entran, tienen para visitar un área central que está hablando, sobre todo usualmente son muestras temporales, que se dedican a hablar de algún aspecto, por ejemplo, de los Andes centrales. En arqueología se llama Andes centrales a lo que sería actualmente la zona de los Andes que ocuparía Bolivia y Perú, como para que tengan una idea, ¿sí? Eso sería sobre todo Andes centrales. Y después cuando vamos bajando, digamos, eso serían los Andes del sur, que una parte se posa en lo que es este actual territorio del noroeste argentino. Estamos hablando de las provincias de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca, de La Rioja. También estamos hablando un poco de la zona de monte, también estamos hablando un poco y llegando hasta Mendoza inclusive, pero no es tanto Mendoza, un poquito más al norte, toda esa región. Y es una región de muchos paisajes y de muchos colores. Ustedes piensen, y si han estado ahí, o si ustedes son de ahí, porque sé que hay gente que se conecta a estas transmisiones y son justamente o de Catamarca, o de Jujuy, o de Salta. Bueno, si son de esas regiones y de esos territorios, van a saber también que los paisajes que habitan el noroeste argentino, las diferencias de paisajes son muy ricas. Y cuando esta exposición se hizo, una de las cosas que pensaba o que buscaba era hablar de la diversidad
diversidad del paisaje, la diversidad no solamente cultural, las personas, las producciones, la profunda temporalidad de ocupación en el noroeste argentino, y esto también responde a arqueólogos en el pasado, estoy hablando hace más de 100 años, que esbozaban las teorías en ese momento de que el noroeste argentino no había sido ocupado hace tanto tiempo, y sin embargo sabemos que sí, que los seres humanos llegaron a estos territorios por lo menos hace unos 13.000 años. Aproximadamente, es uno de los números que se manejan desde la arqueología. Y estos territorios tienen mucha riqueza y muchas diferencias. Estamos hablando de cerros, de salares, que son prácticamente, uno diría, un desierto. Estamos hablando de valles fértiles. A veces, y sobre todo digo, yo estando en la ciudad de Buenos Aires, tenemos mucho público de Ciudad de Buenos Aires, pero también de otras partes del país, y a veces nos olvidamos por un tema de como una especie de postal que tenemos del noroeste argentino, que los paisajes que tiene son muy ricos, y aunque tenemos la belleza del Cerro de Siete Colores o Salinas Grandes, también tenemos las yungas, por ejemplo el Parque Nacional Calilegua, y otras yungas como la zona ya llegando a Tafí del Valle, por ejemplo, que son zonas de selva de montaña, de selva de ceja, donde en las laderas ustedes pueden ver una vegetación súper abundante. Y como les digo, esos valles que son donde se encuentran las capitales de nuestras provincias y muchas ciudades importantes y mucha producción también, porque mucho de lo que, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires se consume viene de esos valles fértiles. Bueno, esos valles fértiles también alimentaban a poblaciones en tiempos arqueológicos. Y digo tiempos arqueológicos en el sentido este de que muchas veces los arqueólogos se encuentran con estas historias, entre comillas, precolombinas, ¿no? El corte es cuando llegan los españoles, cuando llega Pizarro, por ejemplo, a territorio peruano, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco era peruano, cuando territorio incaico. Y ahí nosotros nos empezamos a encontrar con estas diversidades, con estos paisajes que en realidad se entrecruzan, de poblaciones que además se conocían, tenían relaciones de intercambio, redes, y en algunos casos también conflictos. La exposición de la Puna al Chaco, una historia precolombina, cuando se pensó, estaba tratando de dar cuenta de todos estos paisajes y también de distintos momentos históricos en esos territorios desde hace 5.000 años, cuando estábamos hablando de sitios arqueológicos donde se encuentran objetos de sociedades cazadoras-recolectoras que vivieron en esa época y que ya estaban súper instaladas en esos territorios, pero a la vez conocían, digamos, todos los recursos y otros paisajes y tenían contacto con otras sociedades en estos mismos paisajes. ¿Por qué insisto tanto con el paisaje? Porque a veces nos quedamos con esta idea de sociedades nómadas y sedentarias, ¿no? Y entonces son nómades porque se mueven de un lugar para el otro sin pensar. No, eso es algo que también, bueno, disculpen, sale un no muy rotundo, pero eso es una de las cosas que buscamos empezar a deconstruir, la idea del nomadismo de sociedades que son móviles, altamente móviles en algunos casos. No quiere decir que no tengan planificación, no quiere decir que lo que muchas veces nos llegaba a nosotros en los libros del colegio, por lo menos cuando yo iba al colegio, que eran sociedades que comían todos los recursos de un lugar y cuando se acababa se iban a otro. No, en realidad eran y son, o sea, cuando han convivido con sociedades agricultoras, han convivido con sociedades estatales, cuando alguna sociedad cazadora-recolectora se está moviendo por un circuito estacional donde saben perfectamente hacia dónde van y después van a volver probablemente a los mismos campamentos o a los mismos territorios. Y esto es algo que desde la arqueología, al menos desde hace mucho tiempo, se viene trabajando. O sea, yo les estoy hablando, un paréntesis, de muchas investigaciones mucho más profundas en las cuales convergen algo de esta información y llegan hasta las salas del museo. Vamos a ver por las dudas cómo estamos ahí con el chat, porque yo les estoy hablando y bueno, les estoy mostrando un poco así de a poquito, pero bien. Bueno, está bien, estamos ahí presentes, qué interesante, 13.000 años, sí. Y es más, en la actualidad hay investigaciones nuevas que se están haciendo, digo, los arqueólogos y las arqueólogas siguen aún trabajando, investigando sobre estos territorios, trabajando en algunos casos con poblaciones originarias, con antropólogos, con otros especialistas, para justamente reconstruir parte de este pasado, que como les decía la vez pasada cuando yo estaba contando cuentos y alguien me había pedido un cuento que era de una sociedad de la cual lo que conocemos es un estilo cerámico arqueológico, bueno,
hay cosas de estas sociedades que no conocemos o que se van investigando y de las cuales vamos llegando a conclusiones o hipótesis o vamos conociendo indirectamente a través de su cultura material, de sus objetos. Digo, si nosotros tuviéramos que pensar en nuestra cultura material y específicamente ahora en la cuarentena, seguramente esto es uno de los objetos que más vamos a estar conociendo, digo, o reconociendo, ¿no? Objetos que nos rodean. Si un arqueólogo, no sé, si pasara algo y un arqueólogo viene dentro de 100 años, así, a mi casa como está ahora, tal vez está mi cuerpo acá, pero tal vez no, digo, pero encuentran mi casa, lo que van a encontrar es una taza cerca mío, cuadernos, van a encontrar lapiceras, van a encontrar objetos también tecnológicos que tienen que ver con este trabajo, y entonces a partir de eso van a tratar de reconstruir, y además cotejando con otros objetos, otras personas, gente contemporánea, qué decía esta cultura material, estos objetos de las personas. No solamente la cultura material, digo, pero por lo menos para que no perderlos mientras les estoy contando algo de esto. Y justamente tenemos ahí en esta exposición de la Puna al Chaco objetos que van desde hace 5.000 años, objetos que pasan por sociedades que existieron hace 500 años o hace 900 años, hasta objetos, la sala termina en un momento que elegimos nosotros, que fue el momento incaico y el momento cuando llegan los españoles. O sea, hay también objetos que dan cuenta de eso, que hay diferencias cuando aparecen los incas o cuando aparecen los españoles en el registro arqueológico, en los objetos de cerámica, los objetos de bronce, los textiles, los diseños, por ejemplo, nos están empezando a hablar de diferencias. Esto se va a dar siempre. Digo, innovaciones tecnológicas, cambios, estilos que van transformándose, técnicas al hacer las cosas. Y los objetos de bronce, que son justamente el eje de la visita de No todo lo que brilla es oro, son objetos que también nos están dando cuenta de decisiones de las personas, de usos de tecnologías y de conocimientos técnicos exquisitos. Exquisito digo yo, pero bueno, es el adjetivo que elijo ponerle a este tipo de tecnología que en particular me gusta mucho. Vamos a ver un poquito acá, justamente, por ejemplo, yo les estaba hablando del bronce. Bueno, no sé si es que la cámara lo va a tomar, pero vamos a hacer el intento. Lo que tengo acá, por ejemplo, y si yo me acerco, sé que voy a tener que enfocar ahí estamos. Lo que tengo acá y lo que ustedes pueden ver es un pedacito de mineral de cobre. Este pedacito tuve la suerte de trabajar hace muchos años en un museo que me regalaron esta muestra, y es un mineral, o sea, en este caso es así como ustedes lo encontrarían al cobre en estado natural, ¿sí? En una mena, en una mina, donde uno puede ir sacándolo y en realidad ya directamente prácticamente se puede fundir. Es muy raro que uno encuentre mineral de cobre así. Es más común que uno encuentre rocas, piedras, que tienen incrustaciones o que tienen el cobre metido dentro de ellas. Entonces, para decirlo de una manera muy bruta, nosotros en el museo tenemos muchas réplicas y varios ejemplos de minerales, algunos que los presté yo, pero claro, están en el museo, así que no los tengo conmigo para poder mostrárselos. Pero la idea es empezar a pensar en este mineral y en estos metales, en estos materiales, y pensar en las decisiones culturales que hubo detrás de ellos, ¿no? La gente que los utiliza, que los manipula, que los hace, que los diseña, las tecnologías que están asociadas a ellos. Y una de las cosas que muchos autores que se dedican a la arqueometalurgia siempre cuentan, o sea, es una de las cosas y las líneas que se siguen, algunas líneas que trabajan sobre el mundo andino, lo que dicen es que tenemos una metalurgia asociada a objetos de prestigio, objetos rituales, y en ese sentido, por ejemplo, se diferencia de lo que ocurre en Europa. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de la edad de los metales, o la edad de la piedra y la edad de los metales. Bueno, eso es una clasificación, un tipo de categoría que se utilizó a finales del siglo XIX, principios del XX, para definir o tratar de clasificar, ordenar temporalmente los objetos que los arqueólogos de esa época, y algunas pocas arqueólogas que había de esa época, iban encontrando, sobre todo en Europa. Y lo que se encontraban era, o por lo menos la suposición directa era que si ustedes encontraban objetos de piedra eran mucho más antiguos, y si encontraban objetos de metal eran mucho más
modernos, o sea, no digo modernos, sino que eran no tan antiguos como esos otros objetos. Y además, según el tipo de metal que estaban hechos, bueno, podríamos hablar de un primer dominio de un tipo de metal, después cuando ya lo manejaban muy bien, habían logrado fundir otro tipo de metal y después dominar un tercero. Se hablaba en ese momento de la edad del cobre, de la edad del bronce y de la edad del hierro. Bueno, para América olvidémonos de esa categoría. Eso es algo muy interesante porque hay visitantes que nos preguntan, ah, bueno, pero entonces quiere decir que acá en América estábamos en la edad del bronce. No, 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 en realidad la categoría, digamos, que se aplica acá va a ser muy diferente. Y una investigadora, Heather Lechman, hace muchos años fue una de las primeras que empezó a trabajar en profundidad de este tema. En Argentina, acá tenemos un equipo de arqueólogos, hay muchos arqueólogos y arqueólogas que han investigado o vienen trabajando este tipo de tecnología, el bronce. Juan Bautista Ambrosetti, el que justamente fundó el museo donde yo trabajo, es uno de ellos, fue uno de los primeros que va a publicar algo y va a publicar un libro que se va a llamar El bronce en la región Calchaquí. Y eran sus conclusiones en esa época. Estoy hablando, piensen ustedes que Ambrosetti funda el museo en 1904 y fallece en 1917, o sea que principios del siglo XX. Y en ese momento él llega a algunas conclusiones respecto al tema de la metalurgia precolombina y de los objetos de bronce de ese momento. Después con los años, nuevas teorías, más tecnologías, más estudios, más hallazgos arqueológicos, más investigación hecha sobre estos materiales, no solamente acá en Argentina, sino justamente en Chile, en Bolivia, en Perú, en zonas donde también tenemos bronce y el uso del cobre también, empiezan a hablar de otras cosas, empiezan a hablar nuevas teorías y una de ellas es decir, no utilicemos esa categoría, esto de la edad de la piedra y del cobre, del bronce, del hierro, que se usa en Europa y que también en Europa se extiende como para el lado de África y para el lado de Asia, por eso es como del viejo mundo. Y para acá, para América, para el nuevo mundo, lo que tenemos que empezar a pensar es que los usos son diferentes. Vamos a ver si logro mostrarles una foto muy chiquita, porque, pero bueno, si se deja con el programa, ¿no? Que es justamente una foto de los objetos que vamos a tener de bronce. Y si no, a ver si... sí, bueno, voy a tratar. Total, acá estamos en el vivo. Y a ver si me deja cargar esta imagen. Y les voy a mostrar, por ejemplo, algún tipo de objetos que nosotros nos encontramos acá y que están, por ejemplo, en la colección del museo. Ahí está bien. Ahora, ustedes están viendo una pantalla gigante naranja amarilla, no se preocupen porque esto es porque la foto es muy grande y me están escuchando a mí, pero estoy acá, no se preocupen también. Vamos a hacerla, ahí está. Bien, y por las dudas, para que no quede tan perdida yo, ahí estamos. Estoy haciendo un poco de magia, ¿sí? Esto de la magia tecnológica. Voy a mover esta foto y la voy a poner acá al costado. Bien, lo que ustedes ven ahí al costado, esto que están viendo, es... Ay, yo ahora creo que quedé medio desenfocada. Bueno, ahí está. Lo que ustedes están viendo ahí al costado es algo que es de este tamaño. Es como una especie de cascabel y al costado tienen unos cascabeles mucho más pequeñitos. Eso es un tipo de objeto de bronce que ustedes pueden llegar a encontrarse si vienen al museo. Y digo, hay objetos pequeños como este, hay objetos aún más pequeños, vamos a ver si me deja cargarlo para que ustedes puedan verlo. Veamos. A ver si estas cosas... Bueno, sí, estamos probando desde la tecnología en vivo y en directo, los riesgos y los peligros del vivo. Ahí está, bien, ahí está, perfecto. Y entonces, por ejemplo, tenemos ahí unas muy mínimas, muy pequeñitas pinzas de depilar. Y al costado tenemos un aro. Este tipo de materiales son chiquititos. Son objetos de bronce muy pequeños. Y después a eso se le van a sumar cinceles. Pero a esto hay objetos de bronce mucho más grandes. Si ustedes vieron justo la difusión de este vivo en particular, la foto que elegimos fue una foto de un disco de bronce bastante grandote, después igual se los vamos a compartir, pero justo es la única foto que tengo de los discos de bronce en el objeto, de los discos y las campanas, pero como yo soy una persona que va a muchos museos,
Una de las cosas que hice cuando estuve hace poco en el Museo de Bellas Artes fue sacar fotos a una muestra que tienen de justamente objetos precolombinos, y hay muchos discos de bronce, muchos objetos de bronce que también me permiten, digamos, hablar de estas sociedades, ¿no? Son objetos que también nosotros en el museo tenemos en exhibición, pero que bueno, yo justo acá no tengo la foto. Y es más, ahora miren, se las voy a girar un poco. Vamos a ver. Ahí está, si ustedes la pueden ver un poco más vertical. Y lo que tenemos acá es un hacha de bronce. Pero cuando, por ejemplo, Luis González, uno de los principales arqueólogos especialistas en arqueometalurgia, hizo análisis de este tipo de hachas y de los filos, de los bordes, esto se hace en análisis de barrido electrónico, microscopio, digo, hay un montón de técnicas que se aplican a este tipo de objetos. Una de las cosas que se descubrieron, no solamente acá, en otros lugares también, pero acá, es que no tienen marcas de uso. Son objetos que fueron hechos, pero no para ser usados, o por lo menos no para ser usado como un hacha o algo para cortar. Entonces, una de las cosas que empiezan a surgir es ¿por qué estos objetos? Un detalle también es que con el pasar de los años estos objetos adquieren una pátina que puede ser verdosa o así como se ve en este color bastante entre negruzco y amarronado o azulado. Bueno, justamente al oxidarse el componente de cobre que tienen estos objetos de bronce, adquieren este tipo de colores. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el museo de este mismo fragmento, yo presté una pieza un poquito más grande que la usamos mucho en las visitas guiadas. Se la damos a la gente para que la toquen, los niños de escuela y las niñas de escuela cuando vienen, grupos escolares, también cuando les toca ver algún objeto de estos, tocan el mineral de cobre, y una cosa que ha pasado es que con el uso, con el tocarlo y el roce, se ha vuelto más brillante. Bueno, eso es lo que pasa también, por eso tenemos el tema de cuidar estos objetos y ponernos guantes cuando si justo tenemos la oportunidad de tocar algún objeto arqueológico. En realidad lo que corresponde es tratar de no dejar nosotros residuos sobre estos objetos, y la grasa en los dedos, incluso si nos lavamos y estamos bañándonos en alcohol en gel, digo, cualquier cosa que estamos interactuando con estos objetos, estamos dejando un residuo, y ese residuo puede desgastar o afectar también la integridad física del objeto. Por eso el tema de la conservación, del uso de los guantes, del uso de un montón de condiciones que tal vez ahora uno se las pone para salir a la calle, barbijo por ejemplo, también tienen que ver con preservar estos objetos y a la vez también preservar nuestra salud en términos de interactuar con ellos, sobre todo cuando hace muchos años que han estado dentro de un museo. Vamos a ver cómo estamos acá, por las dudas, si hay alguna pregunta que estoy viendo acá. Bien, sí, necesito un poco de agua, pero bueno, ya ahora con los nervios se me cerró toda la garganta. Bueno, con una idea de movimiento al azar cuando en realidad son circuitos. Bueno, gracias, que Verónica estaba justamente copiando algo del texto que yo estaba sumando. Y bueno, sí, las categorías que estamos usando para clasificar estos objetos son categorías pensadas en función de justamente América y en función específicamente de este mundo andino, porque tampoco podemos, o sea, en arqueología uno va trabajando, digamos, distintas teorías e hipótesis y va viendo modelos y va aplicándolos, pero también va viendo los modelos específicos de la región, también va viendo los usos contemporáneos, qué pasa ahora, qué pasaba en las poblaciones que vivían ahí hace 100 años, la información histórica. Permiso, voy a aprovechar. Pero sí, tenemos todos estos objetos, digo, respondiendo un poco y mirando así por arriba lo que estaban ustedes comentando. Quedaron estas preguntas. ¿Y cómo se dice? Pregunto porque siempre nos enseñaron con las edades del bronce, hierro, etcétera. Bien, es una buena pregunta. En realidad, yo por lo menos en esta visita y cuando estamos trabajando con esto, no doy mucha clasificación al respecto. ¿A qué me refiero? No estamos hablando de... vamos a estar hablando, por ejemplo, de... bueno, me estoy adelantando, igual ya casi, claro, con el tema de las idas y las vueltas, la actividad empezó un poco después, así que estoy un poquito atrasada en la idea de lo que les iba a compartir hoy. Pero una de las cosas que pasa con el uso del bronce es que vamos a empezar a notar, por lo menos acá en Argentina, en el actual territorio argentino, que los usos del bronce se empiezan a dar hace aproximadamente, sobre todo, así muy utilizado, se va a empezar a dar asociado a los objetos de estilo aguada. Esto se da entre el año
aproximadamente entre el año 400 de la era actual o 500 de la era actual hasta el año 900 de la era actual, ¿sí? O sea, estoy hablando de hace más de 1500 años. Y estos objetos, los primeros objetos que empezamos a encontrar de bronce de este estilo, van a ser placas, van a ser objetos grabados, van a tener, muchas veces van a ser objetos hechos de molde. Digo, están volcados en algún molde, están trabajados, tienen un conocimiento técnico muy importante, y eso es algo, estoy tratando de girar esto para que ustedes lo puedan ver al derecho, y esto es algo muy importante. Por ejemplo, esta pieza que ustedes ven ahí, que también yo le saqué la foto de visitante, estaba... El problema que tengo de justamente ir a los museos, me voy con la cámara de fotos y saco de objetos que conozco también o que me interesan, o bueno, entonces en este caso, esta pieza es una pieza así chiquita, es muy chiquitita, no es muy grande. O sea, muchas piezas de estilo Aguada van a ser de este tamaño. Y la aleación, o sea, la combinación de cobre junto con otro mineral, que se va a utilizar sobre todo, y que se ve sobre todo en este periodo, es el bronce, se le dice bronce arsenical, porque es una combinación, es una aleación entre cobre y arsénico. O sea, si ustedes... a esto. Yo esto no lo voy a hacer acá en una olla porque es imposible. Para poder fundir esto tengo que llegar a temperaturas muy altas, estamos hablando de 1200 grados, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que se hace para fundir y que esta pieza después además al enfriarse tenga una estabilidad, no pierda forma, por ejemplo. Esto también son procesos que ocurren en la cerámica. Digo, hay que ver de qué forma se cocina para poder, para que este objeto dure, para que este objeto no se agriete, para que no se rompa de nada, o al revés, ¿no? O que sea resistente para una cosa o para la otra, porque también distintas cosas van a ser utilizadas para distintos usos. Los objetos de bronce, sobre todo, y no quiero perder esta idea porque justo estaba por decirles lo del bronce arsenical, pero primero me parece importante enfatizar esto. Un gran porcentaje, digamos que más del 80% del bronce que se utiliza para estos objetos está destinado para objetos no cotidianos, no para herramientas y no para armas, a diferencia de lo que pasa en Europa. Entonces, ese es uno de los planteos principales y una de las diferencias más importantes que vamos a tener cuando estamos pensando en estos objetos de bronce americanos. Los objetos que se hacen pequeños tal vez son herramientas, cinceles, esos aros, esas pinzas de depilar, pero la mayoría de los objetos van a ser o algo así pequeño como esto, pero ya después, hacia el año 1000, hacia el año 1500, estamos hablando de objetos del estilo Aguada, por ejemplo en el Valle de Santa María, en la zona de Yocavil. Nos vamos a encontrar con discos de bronce de este tamaño, o sea, piensa en el tamaño de mi cara y un poco más todavía, o campanas de bronce, ¿no? Kilos de bronce para un objeto que en realidad, digamos, todavía en algunas cosas se están estudiando sus usos, pero lo primero que sabemos es que no es para tirar así y arrancarle la cabeza a alguien, por ejemplo, o las hachas, que uno diría, bueno, es un hacha, será para cortar algo. No, si sabemos que cuando se estudiaron los filos de las hachas, los filos no tenían marcas de uso, quiere decir que los objetos se hicieron para mostrarse, pero no se usaron, o se usaron, pero solamente para ser mostrados. Entonces ahí sí podemos hablar de, por ejemplo, usos rituales, ceremoniales. Además, algo que yo les decía, esto se oxida, cambia de color, pero cuando estaba recién acuñado era de color dorado. Entonces también ahí estamos hablando de una relación con, por ejemplo, el sol, el reflejo, los usos en la luz. No son los únicos objetos que nosotros, que incluso acá en estos vivos les hemos compartido, que son objetos para ser vistos bajo la luz del día. Piensen ustedes, yo les contaba de los trajes de baile bolivianos cubiertos en placas de plata, ¿no? unas capas enormes, preciosas, danzantes de la luz, la exposición, y esas capas se utilizaban y esos trajes se utilizaban bajo la luz del día. Y entonces al bailar, al moverse, van destellando y van reflejando esa luz del sol. Bueno, hay mucho de estos objetos que hay muchas hipótesis todavía, hay mucho trabajo, digamos que yo tampoco se los estoy trayendo acá en esta emisión, pero que están analizando eso, o sea, este uso de este bronce que lleva además mucho trabajo, mucho conocimiento técnico. Se han hecho investigaciones sobre el tema de la composición de estos minerales, de estos materiales, sobre los moldes que se necesitaron para realizar esto, sobre el proceso técnico, sobre el dominio del fuego, la necesidad de, por ejemplo,
combustible. ¿Qué combustible estaban usando? Bueno, estaban usando carbón de leña. Se han hecho experimentos respecto a qué tipo de combustible da más fuego, más, ni siquiera más fuego, más calor. Porque lo que necesitamos acá es una producción de muchos grados de calor. Si estamos hablando de que para derretir esto, o sea, para fundir el metal en líquido, para después volcarlo a un molde y que ese molde se convierta en un objeto como este, y estamos hablando de llegar a 900 grados, a 1000 grados, a 1200 grados. Piensen ustedes que el agua, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, que estamos al mismo nivel del mar, hierve a 100 grados. Digo porque los niveles de hervor son distintos, depende de la altura en donde están ustedes. Pero sobre todo estamos hablando justo de esto, de un conocimiento técnico, de un trabajo en equipo, de una manera de organizarse en torno a la producción de estos objetos, que además, por lo que hemos visto también desde dónde aparecen estos objetos, asociados a qué, acompañando qué cosa, nos empezamos a encontrar con objetos de prestigio, objetos de lujo, pero de lujo no necesariamente solo marcando una diferencia social, sino de lujo también respecto a lo ritual, a lo ceremonial. Y entonces estamos poniendo mucha energía y mucho esfuerzo, quienes hicieron estos objetos, en crear algo que lleva mucho combustible, mucho conocimiento técnico, mucho tiempo de estar ahí pendiente de que ese fuego y ese calor se mantenga para que esto se funda, para que se haga un objeto. Y eso va a ser justamente una ofrenda, por ejemplo. Bueno, un poco de esto empezamos a trabajar. En la exposición, obviamente, yo estoy rodeada de un montón de objetos, no solamente de estos, objetos de otras materias primas que también implican valor. Y objetos como el bronce eran mucho más, digamos, en esta visita que la llamamos en ese momento, no todo lo que brilla es oro, era por pensar en esto de este valor que se estaba dando a estos metales preciosos, como son el oro y la plata, y sin embargo metales que tal vez no son tan, entre comillas, nobles, estaban teniendo un trabajo técnico, un requerimiento de conocimiento y de labor intensiva humana detrás de ellos, que los hacía tan valiosos o incluso más que los objetos de oro. Entonces a veces estos objetos eran valiosos por ser justamente, por requerir mucha fuerza de trabajo, mucho saber. Y otros objetos tal vez podían llegar a ser valiosos porque tenían alguna cualidad específica, única, objetos exóticos que venían de otros lugares. Entonces en sociedades donde no hay un tipo de materia prima, un tipo de caracol, este caracol lo encontramos en los ajuares con objetos de bronce o con otros materiales vinculados. Vamos a ver un poquito acá cómo estamos con los comentarios y me voy fijando mientras tanto, a ver, tomo un sorbo de agua. Bueno, sí, acá me dicen objetos de intercambio. Muchos de estos objetos eran de redes de intercambio. Es más, cuando la muestra se hizo, uno de los que estuvo muy involucrado, porque fue justamente el curador de la muestra, Antonio Pérez Goyán, José Antonio Pérez Goyán, Pepe, para quienes lo conocimos y trabajamos con él. Él fue director del Museo Etnográfico y él trabajó muchísimos años en investigando el periodo que yo les decía entre el año 400, 500 y el año 900, que corresponde a un periodo donde se da un estilo cerámico y un estilo de bronce, que es el estilo Aguada. Y justamente una de las cosas que él hablaba era de redes de intercambio donde una de las cosas que circulaban eran objetos de prestigio, algunos tan sencillos entre comillas, como una semilla, un alucinógeno, que es el Sevil, que el acceso a este alucinógeno era súper restringido, pero restringido desde el lado ritual. ¿A qué me refiero con esto? Una persona tenía que estar iniciada para acercarse a eso. El consumo era un consumo específico vinculado al mundo de los dioses, y una de las cosas que Pérez Goyán decía siempre era que él se imaginaba estas redes de caravaneo que lo que hacían era intercambiar objetos de prestigio entre distintos lugares. Entonces objetos que venían de lugares lejanos, como, no sé, la zona de la costa del Océano Pacífico en el Ecuador, que llegaban hasta acá y viceversa. Hay mucho que se habla de, digamos, la importancia de esto. Y un detalle es que el bronce se va a estar utilizando como objeto de prestigio prácticamente hasta la llegada de los españoles. No deja de ser utilizado. Es más, yo lo que les estoy mostrando ahora, si puedo reducir un poco la foto y girarla, porque obviamente está al revés. Ah, bueno, no está tan al revés. Esta es una foto que saqué en un museo en Bolivia.
Este museo se llama el MUSEF, el Museo de Etnografía y Folclore, uno de los museos más hermosos que he visto, precioso, un nivel, digamos, la verdad que es exquisito, todo el museo en sí. Y bueno, estuve el año pasado en un festival de narración en Bolivia y me fui al MUSEF, obviamente, mis compañeros del festival me acompañaron, se tuvieron que bancar que recorriera cada vitrina y que le sacara foto a cada objeto, pero una de las cosas que me encontré fue con esto que ustedes ven ahí al costado. Eso que parece, son masas, son como una especie de hacha. Las masas estrelladas eran armas que utilizaban en el ejército inca y que cuando ustedes ven alguna imagen de el inca, ¿qué inca me estoy refiriendo? Por ejemplo, hay un cronista español que va a estar describiendo a cómo era el mundo incaico en ese momento. Este cronista español, dije cualquier cosa, en realidad no era cronista español. Se llamaba Huamampoma de Ayala. Él se identificaba justamente como descendiente de los incas y vamos a ver si puedo conseguirles una imagen uno de los dibujos que él hace del inca y así ustedes pueden ver esto que yo les estoy diciendo que es maravilloso, porque las hachas esas que él tenía, las hachas las utilizaban y aparecían representados los propios incas con estas ilustraciones. Así que vamos a ver si podemos captar una de estas imágenes y así se las puedo compartir a ustedes para que la puedan ver acá en la transmisión en vivo. Estas cosas de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero bueno, vamos a tratar. Entonces, bueno, mientras tanto me fijo a ver qué otras preguntas me están haciendo desde acá. A ver, ¿cómo estamos? Y, uy, perdí la ventana, acá estamos, bien. Tuve la oportunidad de ir a Catamarca, visitamos los vestigios de la cultura aguada, fue maravilloso. Bueno, sí, ahí eran para rituales, como les decía, sí, materiales específicos para funciones específicas. Sí, igual hay un detalle, yo aclaro esto, y es que, por ejemplo, los objetos de cerámica también, algunos nosotros los identificamos como de uso ritual o que van a tener una importancia particular, digamos, para la sociedad. Hay ciertos objetos que van a ser hechos con niveles de expertise, digamos, súper exquisitos. Piensen ustedes, si estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero piensen ustedes que una torta la puede hacer cualquiera. Pero tal vez una torta para un casamiento o para una fiesta muy importante o lo que fuera, tal vez ustedes quieren que tengan ciertas condiciones que yo desde mi casa es imposible que la haga. O sea, yo probablemente voy a comprar la caja de la mezcla y la hago, o bueno, trataré de hacer la receta de mi abuela si me sale. Estas cosas, desde una cosa muy informal y de un consumo cotidiano que hacemos nosotros, bueno, estos objetos nos están hablando también de decisiones culturales, de prácticas y de conocimientos. O sea, ¿por qué uno va y le compra a una repostera o a alguien que sea, digamos, especialista en eso? Bueno, porque justamente esa persona tiene el conocimiento y los recursos técnicos para poder lograr hacer eso. Vamos a ver ahora si les puedo compartir esta imagen de Huamampoma, como para que ustedes puedan comparar esta hacha precolombina, esta masa en realidad, que en general las masas eran de piedra. A mí me llamó la atención en esta foto del MUSEF, en este objeto del MUSEF, que eran de bronce, porque sabíamos que las de metal eran de la nobleza. Entonces, pero por lo general, por ejemplo, en la colección del museo nosotros las hachas que tenemos son de piedra, las masas estrelladas. Fíjense acá. Acá tenemos justamente una imagen hecha por Huamampoma de Ayala. Y si se fijan, el personaje que está ahí, que tiene en la mano como una flor, no es una flor. Miren, se las voy a poner un poco más adelante para que ustedes lo puedan comparar. Fíjense, lo que está teniendo en la mano es justamente eso, tiene esa masa estrellada. Y esto es parte, digamos, de la complejidad de estos objetos. O sea, una materia prima que además la estamos viendo durante más de 1000 años en uso en este mundo andino, no solamente en lo que es el actual territorio argentino, sino en relación también con estas otras lugares, estas expansiones, estas conexiones que hay, y esta materia prima nos permite ir rastreando algo de sus usos, algo de sus significados, y también empezar a verlas desde una mirada, como decía alguien acá, más local o más americana. ¿Por qué? Porque estos usos van a ser distintos a los destinos que van a tener en ese mundo prehistórico europeo o en el mundo histórico europeo o en otros continentes. Entonces un poco nosotros acá estamos tratando de dar cuenta de la complejidad de esos objetos. Bueno, en principio
Ya se me está súper yendo el tiempo, así que vamos a ir terminando con esta transmisión, pero quedaron varias cosas afuera, así que seguramente voy a armar una segunda, no les digo para el sábado que viene, pero seguramente voy a estar armando una segunda parte de este bronces y de No todo lo que brilla es oro, para ir contándoles un poco más o buscando algunas otras fotos que no pude conseguir del museo, para que puedan ver estos objetos que nosotros tenemos y que vamos justamente trenzando su historia o hablar de algunos aspectos técnicos de ellos. Mientras tanto, con esto vamos a ir terminando acá con esta transmisión y los voy a saludar. Y bueno, se van a quedar con las ganas, nos vamos a seguir encontrando otros sábados, así que no es que va a ser la última vez que nos veamos, sino que, bueno, se van a poder conectar y van a poder encontrarme a mí un sábado a las 4 de la tarde, excepto el último sábado de cada mes, ya saben, porque ese día van a estar las mujeres del Tahuantinsuyu cantando, haciendo coplas, haciendo bagualas. Y recuerden que estos videos, tanto este como todos los videos anteriores que hemos hecho, están subidos, bueno, obviamente tengo el cartelito al revés ahora, los tenemos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, van a estar subidos, y también nos pueden contactar a través de estas mismas redes o nuestro Twitter o nuestro Instagram, y bueno, seguiremos ahí en contacto. Recuerden que todo esto además lo pueden encontrar por el hashtag de Etnova en casa. Dicho todo esto, me despido, les recuerdo que soy del área de acción cultural, del Museo Etnográfico, mi nombre es Anabel Castaño y gracias por haberme acompañado en toda esta transmisión que tuvo 3 intentos accidentados, pero que bueno, finalmente lo logramos y acá estamos todos juntos. Que tengan muy buen fin de semana y muy buena semana lo que queda. Hasta pronto.